Universidad Yacambú, Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, Instituto de Investigación y Posgrado. Diseños cualitativos. Técnica de recopilación y análisis de datos cualitativos. Elaborado por Nora Villarreal Niño, Laura Guarín. Profesora Mercedes Torres. Técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. De acuerdo con Albert, en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o etapas: inmersión inicial en el campo y recolección de los datos para el análisis, para lo cual existen distintos tipos de instrumentos. La observación participante es muy utilizada por los sociólogos y los antropólogos en las investigaciones sociales. Se refiere a una modalidad donde el fenómeno se conoce desde dentro. Para aplicar la técnica de observación participante es necesaria una planificación en la cual se debería responder los siguientes interrogantes: ¿qué investigar? ¿Cómo observar? ¿Dónde observar? ¿Qué observar? ¿Cuándo observar? ¿Cómo registrar? ¿Cómo analizar? La observación participante se puede aplicar a cualquier conjunto de individuos, pero es importante reflejar que algunas veces puede ser limitada. Elementos que se deben considerar antes de aplicar la observación participante. Encontramos los siguientes elementos: el grado de participación, aproximación del observador y los observados, el acceso, estrategia para introducirse en el contexto natural de la observación. Formas de registrar la observación: narrativo, diario o notas de campo, audiovisuales, fotografías, videos. Técnicas de análisis. La metodología de observación participante es una técnica etnográfica. Para ello se precisa una observación persistente y continua y la participación de todos los agentes en la interpretación y explicación desde sus procesos culturales. Ventajas y desventajas de la observación participante. De acuerdo a Albert, la observación participante presenta las siguientes ventajas y desventajas. Ventajas. Se trata de un proceso abierto y flexible. Estudia una realidad socionatural. Es un estudio de caso en profundidad. Comparte de modo directo las vivencias de las personas observadas. Desventajas: falta de espontaneidad, absorción por parte del grupo perdiendo capacidad crítica, posible influencia en la vida del grupo, carencia de estandarización, falta de réplica, la no continuidad de los estudios considerando cada observación como caso único. Validez y confiabilidad de la observación participante. Corroborar la información obtenida mediante múltiples técnicas y formas de evidencia. Preguntarse qué tan eficaces fueron las técnicas que el investigador anticipó para acceder al mundo interno de los participantes o actores. Describir y discutir exhaustivamente las técnicas empleadas para recolectar la información. Explicitar el informe de la investigación, la discusión detallada de las técnicas de estudio. Probar los conceptos importantes identificados o elaborados en el curso de la investigación. Contrastar mediante un reestudio independiente, cuando esto sea posible, los hallazgos, resultados y conclusiones que se hubiesen obtenido a través de la observación participante. Entrevista a profundidad. Técnica de obtención de información mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de la investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales. Se utiliza cuando queremos investigar los sentimientos profundos, las motivaciones de los comportamientos de las personas y sus vivencias. Para escoger la población para aplicar la entrevista se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: el rol que ocupa en la comunidad,
la disposición a cooperar, la capacidad de comunicación, la imparcialidad, no demasiado analíticos, entienda los propósitos del investigador. Tipos de entrevistas según las preguntas y la estructura. Entrevista desestructurada, entrevista semiestructurada, entrevista estructurada. Tipos de entrevistas según el grado de estructuración. Pregunta abierta, pregunta semiestructurada, pregunta estructurada. Durante la entrevista, el investigador debe tomar notas y llevar un registro mecánico. Ventajas que ofrece la entrevista a profundidad. Información holística, contextualizada y personalizada. Interacción directa y posibilidad de clarificar los conceptos con el entrevistado. Ayudar a la fase de operacionalización y análisis preliminar de otras investigaciones. Contraste de resultados cuantitativos o soporte a la interpretación de los datos. Intimidad de la relación y profundidad de recogida. Antes de aplicar la entrevista se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: la preparación, guión, selección, entrevistados, la realización, tácticas de entrevista y el análisis, presentación de los resultados. Narrativa testimonial. Se entiende como una situación ontológica de la vida social y a la vez como una forma de obtener conocimiento. Características. El analista realiza un análisis de la narración y piensa sobre los relatos. El relator de historias realiza un análisis relativo y piensa con los relatos. Diseño narrativo. En los diseños se recolecta información sobre las historias de vidas y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. El objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos por medio de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos, materiales personales y testimonios. Análisis del discurso. Es una metodología cualitativa que tiene como objetivo establecer el contenido semántico de los conceptos que se refieren a los términos utilizados en algunos textos. Características. El análisis de discurso se caracteriza porque lo que le interesa explicar son datos cualitativos en vez de cuantitativos. Debería integrarse en una teoría más amplia, cognitiva y social, sobre las reglas y las estrategias que subyacen la producción y comprensión del discurso de los medios. Selección del material. Primero hay que recordar los objetivos, tanto generales como específicos, en esta parte de la investigación y que fueron planteados en la introducción de la tesis. Se trabaja principalmente con palabras y no con números, y las palabras ocupan más espacio que los números. Es importante resaltar que las investigaciones cualitativas requieren mucho tiempo. Por ejemplo, se necesita de 2 a 5 veces más tiempo para procesar y ordenar los datos que el tiempo necesario para recolectarlos. En el análisis de la información recolectada es un proceso que también requiere tiempo. No se hace rápido. Incluso algunos autores consideran que comienza antes que los análisis de datos cuantitativos y que suele durar mucho más tiempo. Datos cualitativos. Los encontramos en audio, texto y video. Y el texto como texto apoderado de la experiencia o texto como objeto de análisis. Grupos focales de discusión. El grupo focal es un método de investigación colectivista más que individualista y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. Las dos técnicas principales usadas para recoger información en la metodología cualitativa son la observación participativa y las entrevistas en profundidad.
Los grupos focales poseen elementos de ambas técnicas y aunque mantienen su unicidad y distinción como método de investigación, son como un modo de oír a la gente y aprender de ella. El objetivo fundamental del grupo focal es alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente, o en todo caso bien fundamentada por los aportes de los miembros del grupo. Población. La muestra de estudio no responde a criterios estadísticos, sino estructurales, es decir, a su representatividad de determinadas relaciones sociales en la vida real. Las variables más significativas son la edad, el sexo, la clase social, la población y otros, que buscan obtener producciones de cada clase o conjunto. En cuanto al número y tamaño de los grupos, las experiencias con esta técnica demuestran que el número de grupos puede ir de 2 a 10, según la naturaleza del tópico a investigar. Teorización. Es el proceso que se hace para describir las etapas y procesos que permitirán la emergencia de la posible estructura teórica implícita en el material recopilado en las entrevistas, grabaciones, notas de campo, etc. El proceso completo implica la categorización, la estructuración individual y general, la contrastación y la teorización propiamente dicha. Categorización. Es pertinente analizar que en el proceso de categorización se debe hacer una revisión minuciosa desde todos los tópicos contextuales, teóricos e interpretativos. Miguel Martínez plantea que el proceso trata de categorizar las partes en relación con el todo, de describir categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes a medida que se revisa el material y va emergiéndolo significado de cada sector, evento, hecho o dato. Categorías. Albert define las categorías como cajones conceptuales, donde se almacena información y explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis, que son unidades de significado, empleando como criterios para su escogencia espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, sociales, entre otros. Encontramos tres grandes tipos de categorías: deductivas, inductivas, abductivas. Subcategorías. Strauss y Corbin señalan que éstas hacen más específica a una categoría al denotar información cómo, cuándo, dónde, por qué y cómo es probable que ocurra un fenómeno. La validez. Validez en el contexto de la investigación y evaluación cualitativa están referidas a la precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la realidad empírica y los constructos concebidos caracterizan realmente la experiencia humana. Confiabilidad. La confiabilidad depende de procedimientos de observación para describir detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta para ello el tiempo, lugar y contexto, objeto de investigación o evaluación, para poder así intercambiar juicios con otros observadores, sean estos investigadores o evaluadores. El software de análisis de información cualitativa. Los programas informáticos para la ayuda de análisis cualitativo son herramientas que no facilitan la larga tarea de reducir los datos obtenidos en el proceso de investigación dentro de un paradigma cualitativo. Encontramos los siguientes software de análisis de información cualitativa. Cursor,
Es uno de los más utilizados como herramienta informática para la investigación cualitativa, diseñada para soportar una amplia variedad de investigaciones. Esta habilidad posibilita que podamos diseñar a priori un sistema de categorías desarrollado a partir de teorías existentes o establecidas en base al objeto de la investigación, o bien hipótesis o constructos que se han ido incorporando durante la recogida de la información. NutsIts-Vivo es un programa altamente avanzado para el manejo del análisis de datos cualitativos en proyectos de investigación. Los investigadores pueden gestionar tanto datos enriquecidos como texto enriquecido, usando negrita, cursiva, colores y otros formatos con amplia habilidad para editar, visualizar código y vincular documentos tal y como son creados, codificados, filtrados, manejados y registrados. En la actualidad se está trabajando ya con la versión 2 de este programa. Las mejoras sobre la anterior versión están relacionadas con el manejo de documentos, la codificación, el manejo de datos, la representación gráfica, los informes y exportación y las facilidades para el proyecto. WinMass es una herramienta para el análisis de texto robusta y fácil de manejar, que puede ser usado bajo la teoría fundamentada, codificar y recuperar, incluso para los más sofisticados análisis textuales, utilizando procedimientos cuantitativos y cualitativos de forma combinada. AtlasTip es un potente software para el análisis visual de datos cualitativos, de textos, gráficos, audios y video. Ofrece una variedad de herramientas para llevar a cabo las tareas asociadas con una aproximación sistemática a los datos sensibles. AQuant es una habilidad no solo para categorizar y organizar después los datos para cada categoría, sino también el permitir al investigador extraer conclusiones al relacionar las categorías entre ellas, explorando, por ejemplo, la aparición de ciertas configuraciones típicas y repetitivas en la representación de los datos. El Ethnograph es un programa específico para el análisis descriptivo interpretativo de textos, creado por John Seidel. Este programa, diseñado alrededor de conceptos de descontextualización y recontextualización. MathSDA es el nuevo programa de los desarrolladores de WinMass. Es una potente herramienta para el análisis de texto basado en datos cualitativos. Teoría fundamentada, análisis cualitativo del contenido, métodos de investigación de campo, métodos etnográficos, modelos de la investigación socioeconómica. Gracias.